Dicen los protestantes que no tienen que bautizar a niños, que los niños no necesitan bautizarse. San Pablo enseña otra cosa muy diferente a lo que enseña el protestante. San Pablo llama al bautismo el sello del Espíritu que recibimos, haciendo una clara analogía del rito de la circuncisión y el bautismo. Vamos a darle lectura en Romanos capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. La palabra usada por San Pablo en griego significa, se dice fragis en griego, lo que viene a decir que somos mediante el bautismo sellados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos bautizados estamos marcados, recibimos la marca de Dios, lo que quiere decir que ya formamos parte de Dios, que somos de su propiedad. Eso es lo que nos quiere decir San Pablo. Una vez bautizados, somos sellados y somos hechos hijos de Dios. Esta misma señal, esta misma analogía, la podemos ver en Génesis 17:11. Vamos a leerlo. 17:11. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: os circuncidaréis la carne del prepucio, y esto será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Cuando nos bautizamos, recibimos ese mismo sello que antes se hacía en la carne, pero ahora se practica dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu. Y lo va a decir aún más claro San Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Le vamos a dar lectura. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, no con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Si San Pablo, como dicen los protestantes, no hubiera querido que un infante, que un bebé sea bautizado, ¿por qué no lo dijo en esta carta? Tuvo la oportunidad. Cuando el apóstol hablaba de circuncisión, hablaba de los bebés, de los infantes que acudían al templo al octavo día a ser circuncidados. Los protestantes ponen mucha pega para el bautismo de infantes, porque no ponen las mismas pegas, las mismas trabas a los judíos cuando quieren hacer ese corte, esa operación quirúrgica a ese bebé. ¿Por qué no se echan las manos a la cabeza por ese sufrimiento de ese bebé de 8 días? Es curioso, ¿verdad? Al bebé que es católico, que se quiere bautizar, que le echan agua en la cabeza, se escandalizan, pero no se escandalizan cuando un judío amputa un trozo del miembro de ese bebé. Vamos a apoyar con más versículos bíblicos, por supuesto, que apoyan el bautismo de bebé. Ya hemos visto que San Pablo hace esa analogía del sello. La palabra fragis significa sello, propiedad. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando una persona, ya sea bebé, ya sea adulto,
En la Escritura habla del bautismo de adultos, pero no solamente de adultos. Que quede muy claro. ¿La Escritura enseña el bautismo de adultos? Sí. La Escritura enseña exclusivamente el bautismo de adultos, no. Y lo vamos a ver. Dice, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, le vamos a dar lectura. 33, Hechos 16, 33, dice: en aquella misma hora de la noche, el carcelero, en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. E inmediatamente recibieron el bautismo, él y los suyos. O sea, él y toda su familia se bautizaron. La Escritura no nos dice si había niños o no había niños, pero que seguramente sí lo había. Si San Pablo, como dice aquí la Escritura, visitara tu casa, tú que eres padre y tienes bebés y tienes niños pequeños, si San Pablo fuera a tu casa, te bautizaría a ti y a todos los tuyos. San Pablo no hace acepción de personas, como dice la Escritura en Hechos 10, versículo 34. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y todos se salven. Siguiendo con este mismo punto, podemos ver cómo esa promesa de Dios no es solamente para los adultos. No es solamente para los adultos, sino es para los adultos y para tus hijos. Y lo vas a escuchar con tus propios oídos. Capítulo 2 de Hechos, versículo 39. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Para ti, hermano, y para tus hijos. Dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que al ser bautizados somos revestidos de Cristo. ¿Tú quieres que tu hijo se revista de Cristo? ¿Tú que te consideras cristiano, pero tienes aún a tu hijo sin bautizar? Tú que vas a tu culto llamado de cristiano con tu Biblia debajo del brazo, pero le niegas la gracia de ser cristiano a tu hijo. Es más, te voy a llevar aún más lejos. Vamos a leer el capítulo 1 de Marcos, Evangelio según San Marcos, en el versículo del 6 en adelante. A ver lo que ocurre cuando una persona es bautizada. Capítulo 1 de San Marcos, versículo 6. Juan llevaba un vestido... del versículo 9. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esta voz que vino del cielo no vino por Jesús. Jesús ya era Hijo de Dios. Jesús es el Dios del universo. No necesita que se le abra el cielo a él. Jesús no necesita el Espíritu Santo porque Él es Dios. Esa promesa, como hemos leído
en Hechos 2:39 es para ti y para tus hijos. ¿Cuáles son esas 3 promesas? Primero, antes de todo, el cielo se te abre de par en par y puedes entrar en ese templo celestial confiadamente. Recibes la filiación divina. Dios te dice a través del bautismo: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. ¿Qué recibimos más en el bautismo? Recibimos el Espíritu Santo. Esa criatura, a través del bautismo, se convierte en templo del Espíritu Santo. Hermano, ¿quieres negarle todo eso a tu hijo? ¿Quieres cerrarle las puertas del cielo a tu hijo? ¿No quieres que tu hijo reciba el Espíritu Santo? ¿No quieres que tu hijo sea hijo de Dios? Pues síguele creyéndole a tu pastor. Yo trato de abrirte los ojos, porque hay muchos lobos que lo que intentan no es acercarte a Dios, es alejarte de Dios y de su gracia. La salvación no es un juego. No es un juego. La Biblia, estar en la iglesia, no es un negocio. Muchos han entendido el Evangelio de una manera equivocada. No podemos servir a Dios y al dinero. Por último, hermano, y es muy importante lo que te voy a decir y lo que te voy a leer. Vamos a leer en Primera de Pedro 3:20, para que veas que lo que te digo no es un juego. Que en cuestiones de fe y en las cosas de Dios no podemos dejar las cosas para mañana. Para mañana es tarde. Vamos a leer Primera de Pedro 3:20. Ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por miedo de la resurrección de Jesucristo. Pedro nos está diciendo que este bautismo nos salva. Puedes ver en Génesis 17:11 una prefigura del bautismo. Todos fueron salvados a través del agua. Y Dios hizo acepción de personas, mandó a los niños por un camino, a las mujeres por otro. Solo dejó a los varones adultos, a las mujeres adultas, que se salvaran a través del agua. No, pasaron adultos, niños y menos niños. Como hemos dicho en un vídeo anterior, Jesús manda, ordena que le dejemos a los niños que se acerquen a Él. Que dejemos a los niños que se acerquen a Él. ¿Cuáles son esos niños? Los lactantes. ¿Eso no te lo va a enseñar tu pastor? Jesús en Lucas 18, 15 y 16 manda a los apóstoles a que permitan que esos niños acudan a Él. La palabra en griego usada es brefi, que significa lactante, niño de pecho. Porque tu pastor le niega a Cristo que ese niño se acerque a Él. Y no es una formalidad, no es un mero acto
de cordialidad de nuestro Señor. El Dios del universo te está diciendo, deja que tu hijo se acerque a mí. Es más, en esa misma escena la cuenta Marcos, en el capítulo 10, versículos 13 y 14, donde dice que el Señor se enfada, el Señor se encoleriza contra los apóstoles porque no dejan que esos bebés, esos infantes, esos brefi en griego, bebés de cuna, bebé de estar en brazos de su madre. Permítanle que el Señor les dé su amor y sobre todo que sean herederos junto con sus padres del reino de los cielos. Como ya dijimos en el anterior vídeo, no podemos negarle el bautismo solamente porque ese bebé es incapaz de dar su visto bueno a ese bautismo. Es más, entonces, por esa regla de 3, una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, una persona que nazca con parálisis cerebral, ¿qué hacemos con esa persona? Esa persona no puede dar su consentimiento, no puede dar su visto bueno al bautismo. ¿Lo condenamos ya nosotros en esta vida por no darle el bautismo? Por eso la gracia de Dios no se la podemos negar a nadie, ya sean bebés, ya sean niños creciditos, ya sean adolescentes o adultos. La gracia de Dios está abierta para todos, para ti y para mí. Espero que este vídeo te sirva para tu vida diaria y para poder dar respuestas de tu fe. Un saludo y que Dios te bendiga.